Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar resolviendo la tarea 5, en la que tenéis que resolver estos 4 problemas de la hoja de probabilidad 1. Recordad que eran todos ellos problemas sacados de exámenes de BAU. Entonces, el primero que os había mandado era el 4.19.3. Leemos el enunciado. Nos decía que en una agencia de viajes ha observado que el 75% de los clientes acude buscando un billete de transporte, el 80% buscando una reserva de hotel y que se ha observado además que el 65% busca las dos cosas. Elegido un cliente de dicha agencia al azar, calcúlese la probabilidad de que, apartado A, acuda buscando un billete de transporte o una reserva de hotel. Entonces, nada, definimos nuestros sucesos. T, buscan billete de transporte. H, buscan reserva de hotel. La probabilidad entonces del suceso T, como es del 75%, 75 entre 100, 0,75. La probabilidad de H sería 80 entre 100, que es 0,8. Y la probabilidad de que busque las dos cosas, o es la intersección, nos dice que es del 65%, es decir, 65 entre 100. Y lo que nos pedían era la probabilidad de que busque un billete de transporte o una reserva de hotel. Ese O se traduce en una unión, que es lo que os comentaba en la pequeña aclaración que os hice. Entonces sabemos que por el teorema 5 la probabilidad de la unión era la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección, y todas estas probabilidades os la daban en el enunciado: 0,75 más 0,8 menos 0,65, que es 0,9. En el apartado B nos decía: sabiendo que busca una reserva de hotel, que también busque un billete de transporte. Hay algo que sabemos, que es que está buscando una reserva de hotel, así que nada, eso es lo que va condicionando, y le nos pide la probabilidad de que busque un billete de transporte. Entonces, probabilidad condicionada por la definición, probabilidad de la intersección. Entre la probabilidad del que condiciona eran datos que teníais también. La intersección, la probabilidad era 0,65, la de H 0,8, y si dividís os quedaría 0,8125. Así que nada, como veis, este era bastante sencillito, simplemente tenéis que aplicar la probabilidad de la unión y la probabilidad condicionada. El siguiente problema que os había mandado era el problema 4.5.2. Entonces nada, buscamos, porque así lo podemos leer, el 4.5.2. Es que están desordenados, los fui haciendo para empezar poniéndoos un poco los que eran más sencillos, así que por eso en la hoja no están ordenados. Dice que tenemos dos sucesos A y B, del que se conocen las siguientes probabilidades: que la probabilidad de A es 0,7, la probabilidad de B es 0,5 y la probabilidad de la intersección es 0,45. En el primer apartado os piden una probabilidad condicionada, la probabilidad de B condicionada con A. Así que nada, si buscamos las soluciones de este ejercicio, que es este, aplicamos la definición de probabilidad condicionada. Probabilidad de B condicionada con A es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad que condiciona. Son datos que os dan en el enunciado. La probabilidad de la intersección 0,45, la probabilidad de A 0,7, dividís y os queda 0,64. En el apartado B os pedía que calculaseis la probabilidad del contrario de A, intersección el contrario de B. Esta notación de C es contrario, que es lo mismo que poner la rayita arriba. En casi todos os vais a encontrar la rayita arriba, por eso es la notación que estoy utilizando, pero bueno, si os encontráis a C significa que es el contrario. Así que nos están pidiendo la probabilidad de la intersección de los contrarios por una de las leyes de De Morgan que ya hemos usado en otras clases. Sería la probabilidad del contrario de la unión. Quitamos el contrario con el teorema número 1 y sería 1 menos la probabilidad de la unión, es decir, 1 menos, y la probabilidad de la unión por el teorema 5 es la probabilidad de A más la de B menos la de la intersección. Aquí veo que me faltaría un paréntesis. Así que nos quedaría 1 menos y sustituimos cada una de las probabilidades, la de A, la de B y la de la intersección, o si queréis podéis calcular la probabilidad de la unión aparte y luego hacer 1 menos la probabilidad que os haya quedado, llegaríais a 0,25. Así que nada, en este ejercicio hemos tenido que usar en el apartado A definición de probabilidad condicionada, en el apartado B hemos tenido que usar la ley de De Morgan, el teorema 1 para quitar el contrario y el teorema 5 para calcular la probabilidad de la unión. Así que como veis, pues nada, es usar las diferentes fórmulas que hemos ido viendo en las sucesivas clases. Vale, el siguiente problema que os había mandado que hicierais era el problema 4.4.2.
En este ejercicio nos dice que de una baraja española de 40 cartas se extraen sucesivamente 3 cartas al azar. Si nos dicen sucesivamente, esto querrá decir que las extracciones son sin reemplazamiento, y recordad, extracciones sin reemplazamiento se traducía en que las extracciones eran dependientes. Y nos dicen que determinásemos cuál era la probabilidad de obtener 3 reyes. Así que nada, buscamos el 4.4.2. A ver dónde lo tengo. Aquí. Nos dice que, pues eso, de 40 cartas, extraemos 3 cartas sucesivamente. Os he dado por escrito lo que os comentaba verbalmente, que si es sucesivamente querrá decir sin reemplazamiento, y que si es sin reemplazamiento, que son sucesos o extracciones dependientes. Entonces, nada, nos están pidiendo que calculemos la probabilidad de obtener 3 reyes, que en la primera extracción obtengamos un rey y en la segunda un rey y en la tercera también un rey. Así que nada, es como el ejercicio que os puse en los apuntes de extracción de 2 bolas blancas, no sé si recordáis, que lo hicimos con reemplazamiento y sin reemplazamiento. Así que nada, la probabilidad de extraer estos 3 reyes, como las extracciones son dependientes, pues nada, no basta con que multipliquemos la probabilidad de cada uno de ellos por separado, sino que hay que ir aplicando las probabilidades condicionadas. Así que será la probabilidad de que la primera carta sea un rey por la probabilidad de que la segunda carta sea un rey, sabiendo que la primera ya ha sido un rey, por la probabilidad de que la tercera carta sea un rey, sabiendo que la primera y la segunda han sido reyes. Probabilidad de que me salga un rey la primera vez que extraigo una carta de una baraja, pues nada, de 40 cartas hay 4 reyes. Como ya he sacado un rey, me quedan 3 reyes y 39 cartas, así que la probabilidad de volver a extraer un rey por la regla de Laplace sería 3 de 39. Así que nada, en la baraja únicamente me quedarían ya 2 reyes y 38 cartas, así que la probabilidad de que la tercera extracción sea un rey sería 2 de 38. Multiplicáis las 3 fracciones en línea, 4 por 3 por 2, 40 por 39 por 38, la calculadora os lo va a dar simplificado, y esa probabilidad es 0,0004. Es una probabilidad muy baja, muy próxima a cero. Eso quiere decir que la probabilidad de obtener 3 reyes es muy baja, es decir, que es casi imposible que nos vayan a salir justamente los 3 reyes al extraer 3 cartas. Vale, y luego muy similar el apartado B, era la probabilidad que en la primera extracción me salga una figura y en la segunda un 5 y en la segunda extracción un número 6. Procedemos de la misma forma que antes, como las extracciones son sin reemplazamiento, son extracciones dependientes, así que será la probabilidad de extraer una figura por la probabilidad de extraer un 5 sabiendo que en la primera carta hemos extraído una figura, por la probabilidad de extraer un 6 sabiendo que en la primera carta hemos extraído una figura y en la segunda extracción ha sido un 5. Probabilidad de extraer una figura, ¿cuántas figuras tenemos? Pues tenemos sota, caballo y rey de cada uno de los palos, 3 por 4 que es 12, así que 12 de 40 por la regla de Laplace. Entonces ya sabemos que en la baraja nos han quedado 39 cartas y que hay una figura menos. La probabilidad de sacar un 5, pues nada, de las 39 cartas sigue habiendo 4 5, porque la carta que hemos extraído ha sido una figura. Entonces ahora nos quedan 38 cartas y la probabilidad de extraer un 6, pues nada, tenemos 4 6 es la baraja que no los hemos extraído anteriormente, así que sería 4 de 38. De nuevo multiplicáis esas 3 fracciones, simplificáis el resultado y queda 4 partido de 1235, que en probabilidad es 0,0032. Si os dais cuenta es una probabilidad baja, pero un pelín más alta que la anterior. Vale, el siguiente y último ejercicio es el 4.17.7, el que os había mandado. Pues nada, buscamos 4.17.7, que era este de aquí. Vale, que lo dejé para el final porque bueno, era un poco más complejo, era lo que os decía en aquella aclaración, que los había intentado graduar, que los hicierais en ese orden de lo más sencillo a lo que era un poco más complejo. Esto, si habéis mirado la clase que he colgado hoy, ya os debería resultar un poco más sencillo. Nos dan 2 sucesos A y B. La probabilidad de A es 3/4, la de A condicionada con B es 3/4 y la de B condicionada con A es 1/4, y os pide que demostréis que los sucesos A y B son independientes pero que no son incompatibles. Sucesos independientes quería decir que la probabilidad de la intersección era la probabilidad de A por la probabilidad de B, y que no eran incompatibles querrá decir que la probabilidad de A intersección B nos da un numerito distinto de 0. Así que nada, vamos con la solución del ejercicio.
Entonces, tanto para demostrar la parte independiente como la parte no incompatible, necesitamos obtener la probabilidad de la intersección y a partir de ahí razonar. Así que nada, tenemos que calcular la probabilidad de la intersección, tenemos que utilizar entonces una de las probabilidades condicionadas que nos dan. La primera probabilidad condicionada que tenemos que usar la segunda probabilidad condicionada para relacionarlo con la probabilidad del que está condicionando que esa, ¿vale? De la primera probabilidad condicionada no podría sacar todavía la intersección. Así que nada, sabemos que la probabilidad de B condicionada con A es por definición de probabilidad condicionada la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del que condiciona. Entonces si despejáis os quedaría que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad condicionada, es decir, 3/4 por 1/4, quedaría 3/16. Es la probabilidad de la intersección. Vale, para poder comprobar si son independientes hay que ver si la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B, es decir, necesitamos calcular la probabilidad de B. ¿De dónde vamos a sacar la probabilidad de B? Pues del único dato que todavía no hemos usado, el enunciado, que es de probabilidad de A condicionado con B. Entonces la probabilidad de A condicionado con B, por definición de probabilidad condicionada, sería la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del que condiciona, probabilidad condicionada 3/4, la de la intersección la acabamos de calcular 3/16, entre la probabilidad del que condiciona. Entonces nada, para despejar esta probabilidad de aquí que está dividiendo pasa multiplicando y el 3/4 que está multiplicando pasa dividiendo, los 3 se nos cancelan, el 4 sube arriba, el 16 baja abajo y si no lo introducís en la calculadora y quedaría 4/16 que es 1/4. Entonces la probabilidad de la intersección B no nos ha quedado que sea 0, eso quiere decir que A y B no son incompatibles, como os decía que demostráramos, y luego la probabilidad de A intersección B es 3/16 y sí que coincide con el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B, verifica la definición de independientes, esto quiere decir entonces que los sucesos A y B sí que son sucesos independientes. Vale, apartado número B, nos piden que nos calculemos la probabilidad del contrario de A condicionado con el contrario de B. Definición de probabilidad de condicionada, que ya hemos usado un montón de veces hoy, es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del que condiciona. La probabilidad del que condiciona sería probabilidad del contrario de B, que es 1 menos la probabilidad de B, es decir, que nos quedaría 1 menos 1/4, que es 3/4. Entonces tenemos pendiente calcularnos la probabilidad del contrario de A intersección el contrario de B. Entonces nada, lo calculado aquí aparte usando la ley de De Morgan y el teorema 1, el contrario de A intersección el contrario de B es el contrario de la unión. Para quitar el contrario, 1 menos la probabilidad de la unión, es decir, 1 menos la probabilidad de A más la de B menos la de la intersección, que las tenemos todas, las sustituimos y llegamos a que esa probabilidad es 3/16. Así que la probabilidad del contrario de A intersección el contrario de B es 3/16, la dividimos entre la probabilidad del que condiciona, llegamos a 4/16, simplificado 1/4, que es la probabilidad que nos han pedido. Así que nada, todos estos ejercicios, como veis, es manejar siempre las mismas fórmulas. Así que nada, hay que sabérselas bien, saber relacionar unas con otras y ya así que en la clase del jueves avanzo y vemos el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Mucho ánimo y cualquier duda no dudéis en preguntarla. Muchas gracias.